Ok, vamos a continuar, hermanos, con esta lección que comenzamos el martes anterior y vamos a ver algunos puntos más que son muy importantes en relación a este tema del amor a nuestros hijos. La semana pasada hablábamos que cuando los padres aman a sus hijos, luchan por amarse ellos mismos, por mantenerse juntos, por arreglar sus problemas, sus diferencias. Los padres deben de aprender a llevarse bien. Jamás la separación o el divorcio va a ser la solución a sus problemas, aunque muchos piensan que eso es lo que corresponde hacer, pero en realidad no, y no es el plan de nuestro Dios. Cuando amamos a nuestros hijos, vamos a hacer todo lo posible por mantenernos juntos como esposos, como cónyuges, ¿verdad? Y poder criar a nuestros hijos de la manera que Dios demanda. También hablábamos de la importancia de establecer reglas por el bien de nuestros hijos. Amarles implica establecer límites, establecer reglas, enseñarles a cumplirlas, que nuestros hijos aprendan lo que es la obediencia y lo que es respetar la autoridad. Y muchas veces vemos que nuestros hijos, ¿verdad? Toman actitudes que a veces no son buenas, pero los padres tenemos que irlos corrigiendo. Y la Biblia nos dice que cuando en realidad amamos a nuestros hijos, desde que son pequeños, ¿verdad? Los vamos corrigiendo. Y cuando no los corregimos, pues en realidad no los amamos. En realidad les estamos aborreciendo, les estamos haciendo un mal. Entonces, esto es parte importante del amor que como padres debemos demostrar a esos hijos que Dios nos ha dado. Pero vamos viendo otro punto importante en esta lección, mis hermanos. Otra cosa que es necesaria, ¿verdad? Es el aprender a sacrificarnos por ellos, sacrificarse por los hijos. ¿Qué es sacrificarse, hermanos? Sacrificarse es hacer algo difícil o que no nos gusta o renunciar a una cosa por beneficiar a alguien o por obtener algo. En este caso es para beneficio de nuestros hijos. Hay cosas difíciles, pero que es necesario hacerlas. Hay cosas que no nos gustan o que es necesario renunciar por amor a nuestros hijos. Y vamos considerando, hermanos, algunas cosas importantes en esta, en esta lección. El verdadero amor, el que la Escritura describe, es un amor sacrificial. Es uno en el cual estamos dispuestos a hacer algo en favor de aquellos a quienes amamos. Si hay alguien a quien los padres decimos amar con todo nuestro corazón, es precisamente a nuestros hijos. Uno como padre, a lo mejor en una circunstancia dada, donde fuera algo difícil, muchas veces estoy seguro que diríamos, yo daría la vida por mi hijo, yo daría la vida por mi hija si fuera necesario hacerlo. Y estoy seguro que lo haríamos. Bueno, el amor, hermanos, describe precisamente un sacrificio que estamos dispuestos a hacer. En Juan capítulo 3, verso 16, un pasaje sumamente conocido nos ilustra precisamente esto que estoy explicando. Dice el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, a tal grado fue el amor de Dios que estuvo dispuesto a hacer este sacrificio de dar a su Hijo para que muriera por nosotros los pecadores. También en Lucas capítulo 10, versículo 34, vemos otro ejemplo de lo que es un amor sacrificial. El caso del buen samaritano dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Nuevamente vemos aquí una persona sacrificando algo
y en este caso por un desconocido. Inclusive entre judíos y samaritanos no se llevaban. Tal vez para muchos samaritanos el ver un judío, ¿verdad? Era sinónimo de ver a un enemigo. Pero este hombre samaritano, pues dice aquí la escritura que hizo lo que no hicieron sus compatriotas judíos, el sacerdote y el levita. Este hombre se sacrificó, ¿verdad? Gastó de lo que él traía para él, vendó sus heridas, usó de su aceite, de su vino, ¿verdad? Le puso en su cabalgadura, él se tuvo que sacrificar, ¿verdad? Tal vez tuvo que irse caminando para que aquel hombre herido fuera sobre su caballo, sobre su asno, etcétera, en lo que él fuera montado. Tuvo que ir caminando, llegar hasta un mesón y pagarle a una persona para que lo atendiese y lo cuidara. Tuvo que sacrificar su tiempo, su dinero, su comodidad. Pero esto es lo que implica, hermanos, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a uno mismo. Inclusive el tener que amar a nuestros enemigos, si así fuera, implica, ¿verdad?, hacer un sacrificio por ellos. ¿Qué estuvo dispuesto a dar aquel buen samaritano por amor a su prójimo? Pues todo esto que hemos explicado. En el En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como el Señor se sacrificó, debemos estar dispuestos a hacerlo por los hermanos. Dice el 17 y nos da un ejemplo de cómo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuevamente nos ilustra la escritura que el amor que debemos de practicar es un amor sacrificial. Los que tengamos bienes de este mundo debemos estar dispuestos, ¿verdad?, a compartir de ellos con nuestros hermanos cuando están necesitados. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Si algo necesitan nuestros hijos, hermanos, hermanas, si algo les hace falta a ellos muchas veces es tiempo y atención de parte de sus padres. Si de algo adolecen muchos hijos, es precisamente de esto. A veces, como papás, tenemos muchas ocupaciones y no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos. A veces les proveemos, sí, alimentos, ropa, zapatos, juguetes, pero, repito, de las cosas más importantes que a veces adolecen es tiempo y atención. Las guarderías hoy en día están cada vez más llenas de niños, son más populares en nuestra sociedad. Se han vuelto algo muy común. Los padres han optado por esta práctica, ¿verdad? De ir cada día, muy de mañana, a llevar los niños. Y todo el día ahí se quedan guardados, ahí se quedan al cuidado de otras personas. Y ya por la tarde, a veces casi al anochecer, van y los recogen simplemente para llevarlos a dormir a casa. Muchos padres están demasiado ocupados en sus propias actividades y asuntos que no tienen tiempo de cuidar, de amar y de guiar a sus propios hijos. Y esto de que no tienen tiempo, mis hermanos, es algo relativo, porque realmente todos tenemos las mismas 24 horas al día, las mismas 168 horas a la semana, y a veces lo que hacemos es que no administramos bien el tiempo. Muchas veces desperdiciamos en cosas que no tienen tanto valor y, y decimos, no tengo tiempo para mis hijos. Muchas familias rara vez juegan juntas, rara vez trabajan juntas, oran juntas e incluso comen juntas. Ya en esta sociedad moderna cada vez es más difícil que una familia se junte para comer, aunque vivan bajo el mismo techo. Y si eso es para las actividades materiales,
¿qué será en relación a las espirituales? Si para las cosas prácticas de la vida no tenemos tiempo, ¿qué será, hermanos, para las cosas de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar para enseñar a los hijos los caminos de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a responder a sus preguntas, por ejemplo? A escuchar sus problemas, a brindarles consejo, orientación, instrucción. Desde pequeños los niños necesitan este tipo de atención. A veces uno piensa que los asuntos de los niños son sin importancia, pero en realidad, mis hermanos, ellos tienen preguntas y tienen problemáticas que enfrentan. A veces con sus amigos, a veces en la escuela, a veces personales, y necesitamos escucharlos y ayudarles y darles el consejo apropiado para ir formando su carácter y su personalidad de una manera correcta. ¿De qué serviría tanto trabajo, hermanos? ¿De qué serviría trabajar, verdad? Y trabajar como a veces lo hacemos para proporcionar a los hijos lujos, ¿verdad? Buena ropa, juguetes y todo lo que ellos quieran, si al final no estamos haciendo nada para que ellos sirvan a Dios fielmente. Como decía, me parece la vez pasada, a veces pensamos, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. ¿Sí? Yo carecí en mi infancia de las cosas materiales y yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo. Está bien, ¿verdad? Está bien. Pero no se trata también de descuidar los aspectos más importantes. Y servir a Dios fielmente debe ser la prioridad número uno para nosotros como padres. Que los hijos aprendan a tener su propia fe, sus convicciones y que ellos el día de mañana sirvan a Dios de una manera fiel. Muchos padres se dan cuenta demasiado tarde de que sus prioridades estaban equivocadas. A veces se lamentan y quisieran volver el tiempo atrás y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué cometí estos errores? ¿Por qué no le dediqué a mi hijo el tiempo, la atención que necesitaba? ¿Por qué nunca le di consejos? ¿Por qué nunca me puse a estudiar la palabra de Dios con él? ¿Por qué no orábamos juntos? ¿Por qué fui tan negligente y por qué le di tanta importancia a otras cosas? Pero a veces ya es demasiado tarde. Ya, el tiempo pasó, los hijos crecieron, ya se formaron en cuanto a su personalidad, muchas veces son distantes hacia las cosas de Dios y quisiéramos que todo fuera diferente, pero lamentablemente en su momento no le dimos la importancia debida a esto. Hay que sacrificarnos por los hijos, hermanos. Muchas veces va a ser difícil renunciar a ciertas cosas, pero esto es importante. Si los amamos, hay que estar dispuestos a hacer sacrificios. Y una de las cosas que nuestros hijos necesitan y necesitan mucho es una madre de tiempo completo. Yo sé, hermanos, que la gente argumenta y dice los tiempos han cambiado. Ya nuestra sociedad es diferente, las familias son diferentes. Vivimos en una época de modernidad, ¿verdad? Hay que adaptarnos a los cambios. Hermanos, pues será que soy de la vieja escuela o no sé, pero simplemente la escritura así lo declara. Los hijos necesitan una madre de tiempo completo. Y digo esto, hermanos, porque su constitución, su naturaleza y sobre todo la enseñanza de Dios nos dejan ver que desde el principio ese ha sido el plan de Dios para la mujer. ¿Sí? Habrá situaciones muy especiales. Hermanos, yo no generalizo. Hay ocasiones en que no hay otra alternativa, no hay otra opción, donde el esposo no puede proveer para las necesidades básicas de su familia y la esposa tenga que abandonar el hogar para ayudar a su esposo con los gastos. A veces pasan situaciones muy difíciles, muy críticas y bueno, se ve obligado el matrimonio a tener que hacer este tipo de arreglos. Sin embargo, hermanos, cuando eso suceda,
Debemos procurar de que sea el menor tiempo posible, porque eso no es una buena situación, ni para la familia, ¿verdad? Y particularmente para los hijos. Sí. En el Salmo 113, versículo 9, dice la palabra de Dios: Él hace habitar en familia a la estéril. Dice que se goza en ser madre de hijos. ¿Sí? La traducción Torres Amat dice: Él a la mujer antes estéril la hace vivir en su casa alegre de verse rodeada de sus hijos. Ese debe ser el sentir de una mujer cuando Dios le bendice con hijos. Estar gozosa, feliz, sentirse afortunada de verse rodeada de hijos y de poder ejercer este trabajo como mamá. La maternidad es motivo de alegría. Vivir rodeada en su casa de hijos es una gran bendición que Dios le concede a la mujer. Es lo que dice la Escritura. Ninguna profesión, mis hermanos, es más valiosa. Sea médico, sea ingeniero, sea maestra, sea enfermera, ninguna profesión es más valiosa, más necesaria y más satisfactoria que el ser madre y esposa. Eso es lo que yo encuentro en la Escritura. Y no decimos que sea algo fácil o sencillo hacer este trabajo, por el contrario, es pesado y muchas veces hasta frustrante. Pero hermanos, la mujer debe entender que también la parte que le corresponde al esposo también es complicada y es difícil. Cada uno de los roles que Dios ha dado tanto al hombre como a la mujer implica sus desafíos, sus dificultades. Pero cada uno debe de asumir la parte que le toca con gusto y con responsabilidad. En la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 14 dice: Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ujú. Ese es el plan de Dios. Y aquellas mujeres que han enviudado, ¿verdad? Nuevamente el Señor las dirige, ¿verdad? Hacia lo que es el plan original, que se casen, críen hijos, que gobiernen su casa. Hermanos, la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Dios la diseñó muy diferente a la constitución del varón. La hizo de manera tal que en su vientre pudieran formarse los hijos, ¿verdad? Cosa increíble, cómo se forman, cómo se desarrollan los huesos en el vientre de la mujer. Dios la hizo así y la constituyó de manera tal que a los 9 meses los pudiera dar a luz. Esto es algo que solamente la mujer puede hacer. Y no solamente eso, Dios en su infinita sabiduría diseñó a la mujer de manera tal que fuera capaz de alimentar, de nutrir y de proteger a sus hijos. Sí. Y los niños lo saben por naturaleza, desde que nacen ellos buscan el pecho de su madre para alimentarse. Y solamente la mujer puede hacer esto. Y con su naturaleza de mamá, ella lo cuida con toda la ternura y lo protege y lo alimenta y vela por él. Dios la hizo así a la mujer, cosa que muchas veces el varón, ¿verdad? Aunque uno intente hacerlo, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Nada en el mundo es capaz de reemplazar el vínculo entre madre e hijos. ¿Sí? Ella es idónea por naturaleza para cuidar de sus hijos tanto física como emocionalmente. Y los hijos quieren mucho a papá y a mamá, pero la madre es especial para los hijos, muy especial. ¿Sí? Dios la hizo así. Y los hijos necesitan a su mamá
Y yo sé que ganar dinero es importante, yo sé que desarrollarse profesionalmente es importante, y yo sé que ser productivo en la sociedad en este aspecto para muchos es importante, pero es más importante este trabajo que Dios ha dado a la mujer. Cuando una mujer se casa y tiene sus hijos, su principal prioridad debe de ser cuidar de su familia. Los hijos sufren cuando la mujer trabaja fuera de casa. Sí. Sufren de muchas maneras. Los hijos pasan mucho tiempo desatendidos o en guarderías o con niñeras. Pero esto no sustituye a la mamá. Sí. No lo hace. Y luego cuando mamá vuelve del trabajo por las tardes, ya casi noche, llega a casa y por lo general está demasiado cansada. El día fue un día agotador, viene estresada, porque el patrón, el supervisor, ¿verdad? Es exigente, porque le demandan su máximo esfuerzo en el trabajo y llega cansada. Y luego llega ocupada realizando las tareas domésticas atrasadas, porque a veces ahí está en la cocina, están los trastes sucios, están los botes de la ropa que necesitan ser lavados, necesita limpiar su casa y hermanos, ya no hay ganas, ya no hay energías como para dedicarle todavía tiempo a sus hijos. Sí, ya no. Por eso dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 4. Tito era un evangelista, joven evangelista, y Pablo le enseña, ¿verdad? Le escribe dándole instrucciones para que él enseñe esto a los hermanos. Le dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo? Bueno, da algunas referencias, dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí. Cuando no se hacen estas cosas, directa o indirectamente, la palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada. Por eso las mujeres que sean ancianas, es decir, de más edad, con más experiencia, que han vivido lo que las jóvenes no, deben de enseñarles a ellas a hacer esta clase de cosas y entre muchas se menciona ser cuidadosas de su casa. La nueva traducción viviente dice a vivir sabiamente y a ser puras. En el verso 5 dice a trabajar en su hogar, hacer el bien y a someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Ese es el plan del Señor. Sí. Que la principal prioridad de una mujer sea amar a sus hijos, a su marido, cuidar de ellos y de su casa, trabajar en su hogar. El principal trabajo de una madre siempre es en su casa, cuidando de su familia y motivada por el amor a sus hijos y a su esposo. Proverbios 7, versículo 11, vemos la contraparte de esto que enseña la escritura. Dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Hay mujeres así. Hay mujeres que sus pies no pueden estar en casa. No les gusta estar en casa. Ellas quieren andar fuera. ¿Verdad? Pero se asocia aquí en el libro de los Proverbios a las mujeres que no les gusta estar en casa con mujeres alborotadoras, rencillosas y muchas cosas negativas que se mencionan en el contexto. Si se tienen los medios, hermanos, económicos, tal vez una mujer puede pagarle a una persona para que bajo su supervisión le ayude con ciertas tareas en casa. Y es muy válido y correcto. Se puede ver el caso de la mujer virtuosa y tenía
personas que le ayudaban en casa. Pero hermanos, pagarle a alguien para que se haga cargo completamente del cuidado de su hogar y de sus hijos mientras usted trabaja secularmente fuera de casa, no es el plan de Dios. No lo es. Si bajo su supervisión usted tiene quien le ayude en casa, qué bueno, dichosa usted. Pero pagar para delegarle su responsabilidad a alguien, eso no es el plan de Dios. No lo es. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice así el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Pues el que tiene un salario, un sueldo, y que no es pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Dice el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Él simplemente le interesa ganarse un poco de dinero, pero las ovejas en sí no le interesan. Él es asalariado. Y eso es algo que una mujer debe de tomar en cuenta, y el matrimonio en sí. Cuando deciden que la mujer, en vez de trabajar en su casa y de cuidar de sus hijos, trabaje fuera de casa y pagarle a una persona para que le sustituya en el hogar y ella se encargue de hacer todo lo que le corresponde y de cuidar de su familia. Recordar, es asalariado, es asalariada. Y tantas cosas, hermanos, que se han visto, ¿verdad? Y usted seguramente en los noticieros, ver los periódicos, se ha dado cuenta de situaciones que han pasado, ¿verdad? En casa, de personas que han estado al cuidado, ¿verdad? De alguna familia o de niños, situaciones feas, ¿verdad? Porque son asalariados simplemente. No son sus hijos, no es su casa, no es su familia, ¿verdad? Simplemente va para ganar dinero, pero nunca jamás va a sustituir el cuidado, la atención, la protección, el amor de una mujer, de una madre. Sí. ¿No son los hijos más valiosos que las ovejas, hermanos? Por supuesto que sí. El Señor habla de ovejas, de animalitos, pero los hijos valen más. Así que el asalariado nunca hará los mismos sacrificios por aquello que no le pertenece. Un asalariado o asalariada no tiene el apego natural y la sensación de cuidado que una madre tendría por sus hijos. Jamás va a ser lo mismo. Nunca, nunca va a ser igual. Aunque puedan ser familiares, no es lo mismo. Los padres deben de saber que para alcanzar el éxito en la crianza correcta de los hijos se requiere mucho tiempo en cantidad y en calidad. A veces hay quienes dicen, no, yo no tengo tiempo, pero el poquito que le dedico es de calidad. No, sus hijos necesitan también cantidad, lo más que se pueda. Eso es indispensable, hermanos. Es indispensable para estar con ellos, para enseñarles, para corregirles, para estar disponibles cuando nos necesiten, para instruirles en el camino del Señor. Sí. A veces no, muchos padres ni siquiera se dan por enterados de todo lo que sus hijos viven, de todas sus problemáticas, de todas las situaciones que les envuelven a veces. No están ahí para darles consejos. Dicen algunos padres, y aquí hemos escuchado a veces quienes dicen esto: que mis hijos me pidan lo que quieran. Quieren ropa nueva, se las compro. Quieren zapatos, quieren un coche, se los compre. Que me pidan lo que quieran, pero que no me pidan tiempo, porque yo no tengo tiempo para ellos. A veces, hermanos, se oyen este tipo de comentarios, tristes, pero después se lamentan ya cuando es demasiado tarde.
¿Amaremos lo suficiente a nuestros hijos como para sacrificar tiempo para ellos? ¿Como para sacrificar prosperidad material por ellos? ¿Estaremos dispuestos a sacrificarnos? Es una buena pregunta que hay que contestarnos. Amar a nuestros hijos, hermanos, implica ser afectuosos. Hay que ser afectuosos con ellos. En Génesis 33, versículo 5, dice la escritura, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, dijo Jacob a su hermano Esaú cuando se volvieron a reencontrar. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y eso es lo que son nuestros hijos. Dios nos los ha dado. Son un regalo, una bendición de Dios. Y siempre debemos de tener esto presente. Los hijos siempre deben de ser vistos como una bendición del cielo. Es obvio, hermanos, que aquellos padres que los abandonan, que los regalan, que los abusan, inclusive que los asesinan antes de nacer, no consideran a los hijos como una bendición, sino más bien como un estorbo en sus vidas. Para muchas personas, los hijos son un estorbo y buscan la manera, la forma, los medios de separarse de ellos, de desatenderse de ellos, de descuidarse de los hijos. Y este tipo de cosas pasan. En el Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurados, dichosos, felices, quien llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos. Los hijos son herencia de Dios. Son una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha concedido en esta vida. Y así debemos de verlo siempre. Nunca debemos ver el criar a nuestros hijos como un trabajo insoportable. Nunca debemos estarnos quejando cuando tenemos que hacer algo por nuestros hijos. Jamás, nunca, hermano, se le ocurra referirse a uno de ellos o a sus hijos como un accidente o como algo no deseado. Los hijos son una bendición de Dios y debemos amarlos y debemos apreciarlos. Y todos nuestros hijos son diferentes, cada uno tiene su propia personalidad, su forma de ser, pero todos son una bendición de Dios. Y hay que amarlos con todo nuestro corazón y hay que cuidarlos. Hay que sacrificarnos por ellos y como explico en este punto, hay que ser afectuosos y cariñosos con ellos. Los hijos tienen necesidad de afecto, de cariño, de seguridad. Si esa necesidad no se satisface en el hogar, existe el peligro de que ellos busquen ese afecto, esa comprensión allá afuera, en otros lugares, con los amigos, entre comillas, con las pandillas, con los novios a muy temprana edad. A veces vemos jovencitos o jovencitas, 12, 13 años, ya en relaciones de noviazgo. ¿Por qué? A veces buscan el cariño o el afecto que no tienen de un padre o de una madre en casa. ¿Sí? Y de una u otra manera buscan satisfacer esa necesidad que ellos tienen. Los padres debemos ser afectuosos con nuestros hijos, aun cuando ya sean adolescentes. Aun cuando ya sean jóvenes, si es necesario, debemos abrazarlos, besarlos y debemos decirles cuánto los amamos.
Esto lo necesitan nuestros hijos. Yo no sé, pero a veces hay padres que dicen, no, a mí mis padres, mis propios padres, a mí nunca me abrazaron, nunca me dijeron que me querían y pues yo así soy también con mis propios hijos. No quiere decir que ellos hicieron bien. Yo sé que hay padres que les cuesta mucho trabajo demostrar el cariño a sus hijos, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Y el hecho que nosotros hayamos vivido una situación así no quiere decir que tengamos que repetir lo mismo nosotros. No. Ser afectuosos es algo muy importante. En Lucas 15, versículo 20, ustedes recuerdan el, la parábola del hijo pródigo. Después de que él había faltado el respeto a su padre al exigirle la herencia, cuando esto implicaba que él deseaba la muerte de su propio padre. Y después de haberse ido y después de haber vivido perdidamente, aquel padre, hermanos, nunca dejó de amar a su hijo. Y en una ocasión dice que, que aquel hijo pródigo, levantándose, vino a su padre. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando dice, y se echó sobre su cuello y le besó, hermanos, le abrazó, y como muchas versiones traducen, le llenó de besos. No fue simplemente un beso en la mejilla que le dio. Agarró a su hijo, lo abrazó con todas sus fuerzas y lo besó, lo besó, lo besó, lo besó, todo lo que pudo. Sí. Fue una manera de mostrarle a su hijo cuánto le amaba. Así que el afecto es indispensable, mis hermanos, para demostrar amor. Otra cosa también bien importante, hermanos, es ser diligentes en la instrucción de nuestros hijos. Si de verdad los amamos, hay que hacer este trabajo. Una de las claves para tener éxito en la crianza de ellos es el ser diligentes en proveer instrucción. Y esta instrucción debe de ser para todo aspecto de la vida, pero especialmente debemos enseñarles la palabra de Dios y la aplicación de esta en su diario vivir. Ellos necesitan consejo de todo tipo, ¿verdad? Y instrucción secular, por supuesto, para que se puedan defender en la vida, ¿verdad? Para que puedan uh, tener más oportunidades materialmente hablando. Pero la palabra de Dios es primordial. Y que no solamente la lean y la sepan, sino que conozcan la forma correcta de aplicarla. Debemos enseñar a los hijos a prestar atención a la instrucción que viene de sus padres, que sepan oír la voz de sus padres. Dice en Proverbios 1, verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El adorno más bonito que pueden tener nuestros hijos es la instrucción de papá y mamá. Si alguien quiere lo mejor para ellos, son sus propios padres. Si alguien quiere que les vaya bien en la vida, son los padres. Si alguien van a procurar lo mejor para ellos, son los padres. Y los hijos deben de aprender a oír y hacer caso a la instrucción de ellos. Les va a adornar. Yo le digo a mi hija, hija, mira, lo más bonito de ti va a ser que tú seas una hija obediente, respetuosa, que sigas la instrucción que nosotros te damos. Puedes ser muy bonita físicamente, puedes traer los mejores adornos sobre ti, un moño muy bonito en tu cabello, puedes traer la mejor ropa y zapatos, pero una conducta desobediente, rebelde, te va a hacer la niña más fea del mundo. Eso no es el adorno, ¿sí? Las cosas materiales no es el verdadero adorno de nuestros hijos, su carácter, su personalidad, y en eso debemos enfocarnos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestros hijos deben de saber escritura, deben conocer la Biblia, deben de, hermanos, ser instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Ellos deben de estar creciendo constantemente, así como crecen físicamente, así como crecen en el conocimiento secular, en las ciencias, las matemáticas, ellos deben de estar creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo único, hermanos, que les puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Que no falte la instrucción y la disciplina en casa, hermanos. Que no falte la amonestación. Sí. Y sobre todo, ¿verdad? Como dice aquí, del Señor. ¿Cómo llevar a cabo el trabajo de instruir a nuestros hijos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias formas. Una es hablando con ellos. Debe de haber mucha comunicación. Hay que tomarnos el tiempo para hablar con los hijos, para aconsejarles, cuando tomen algunas actitudes que no son correctas, para corregirles y sobre todo enseñarles la palabra de Dios. Que haya tiempo, hermanos. Puede ser al acostarse, simplemente, antes de irse a la cama, mira, mi hijo, vamos a leer una porción de la Escritura, ¿verdad? Hablarles al acostarse, dice Deuteronomio, ¿sí? Puede ser al levantarse, puede ser cuando uno va de viaje, en el coche, etcétera. Para que nuestros hijos puedan desarrollar una fe propia y llegar a ser cristianos de convicciones sólidas, necesitamos explicarles la enseñanza y los principios involucrados en la palabra de Dios. Le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? Nuestros hijos pueden escuchar, tal vez han oído muchos sermones en la iglesia, tal vez les hemos leído la escritura, pero ¿realmente entienden lo que leen? ¿Entienden lo que escuchan? Necesitamos explicarles esas enseñanzas y cómo aplicar esos principios en su propia vida. Necesitamos dialogar con ellos, necesitamos cuestionarles, hacerles preguntas y también responder todas las dudas e inquietudes que ellos pudieran tener. Los niños preguntan muchas cosas. Ellos, ellos son muy curiosos. Y hay cosas que ellos no entienden y quieren saber. Hay que aprovechar, ¿sí? Hay que despertar el interés de ellos. Y si acaso ellos, su mentecita está ocupada en otras cosas, porque a veces desafortunadamente no ponemos límites y dejamos que otras cosas absorban su atención y su mente, como lo es la televisión, los celulares, los electrónicos, los videojuegos. Hay que quitar, hermanos, de su mente, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Si dejamos que tengan este entretenimiento que está muy limitado y dejemos tiempo, hermanos, para despertar su interés y cuestionarlos en cosas prácticas de la vida y en cosas que tienen que ver con la vida espiritual, con la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Estas cosas que tus ojos han visto, que tú sabes, que tú conoces, enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Dios quiere que nuestra fe sea transmitida de generación en generación.
Es bien triste escuchar a veces personas y más aún hermanos que dicen, yo a mis hijos no les voy a enseñar nada. Yo no les voy a enseñar ni lo bueno ni lo malo. Yo voy a dejar que ellos crezcan y que el día de mañana ellos decidan por sí mismos lo que ellos quieran creer, lo que quieran hacer. Qué triste. La escritura, hermanos, no dice eso. Y aun cuando usted diga, yo no le voy a enseñar nada a mis hijos, sí les está enseñando. Sí les está enseñando que la palabra de Dios no es importante, ¿verdad? Que no hay necesidad de estudiarla. Esa es una enseñanza, consciente o inconscientemente, que usted está dando a sus hijos. Y si usted no les enseña en casa, allá afuera les van a enseñar. Allá en la escuela van a aprender. Sus amigos se van a encargar de eso. Ahí van a tener su maestro en la televisión. Ahí, cuando ve a su hijo pegado en el celular horas y horas, ahí está el maestro enseñándole. ¿Sí? ¿No queremos hablar con ellos? ¿No queremos dedicarles tiempo? ¿Ok? Maestros van a sobrar. En el Salmo 78, versículo 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, dice el verso 3. ¿Sí? Nuestros padres nos las contaron. Verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Dios hizo. Dice, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios no quiere que nuestros hijos sean así. Dios no quiere hijos rebeldes y contumaces. Dios quiere hijos fieles para con Él. Y para eso es necesario estar contando a la generación venidera las maravillas de Dios. Estar enseñando a nuestros hijos y que nuestros hijos sean capaces de enseñar a sus propios hijos y así sucesivamente, hermanos, que la fe en Dios se vaya transmitiendo de generación en generación. La cuestión es con qué frecuencia explicamos a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Qué tanto nuestros hijos conocen la Escritura? ¿Qué tanta comprensión tienen ellos de la voluntad de Dios para su vida? Sí. Usted conoce a sus hijos, yo conozco a la mía y sabemos, hermanos, necesitamos ser diligentes en la instrucción. Si verdaderamente amamos a nuestros hijos, necesitamos hacer esto. Deuteronomio 6, verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Bueno, voy a dejarle aquí porque el tiempo ya se terminó. En otra ocasión que haya, continuamos, hermanos, con este tema que es muy importante y muy necesario en la vida de los hijos de Dios. Hay mucha deficiencia en la hermandad. Hay un problema que no hemos podido erradicar, la deserción de los hijos de los cristianos. Muchos hijos de hermanos se van al mundo. Estamos perdiendo muchos jóvenes. Y la causa raíz, hermanos, viene desde el hogar y viene desde muy temprana edad. Llega el momento en que se apartan, pero el problema comenzó desde que ellos eran pequeños, de que no supimos seguir los consejos de Dios para nuestra vida, de amar correctamente a nuestros hijos. Ojalá, hermanos, que esto que hemos considerado haya sido claro y que pueda ayudarle a usted en su vida, ayudarle para que usted pueda también recomendar estas cosas
a sus propios hijos, a sus nietos, a los hermanos en la iglesia y a toda persona, ¿verdad?, que necesite de estos consejos. Gracias por su atención, que Dios les bendiga.